Bueno, vamos a dar continuidad a esta serie de videos que estamos realizando para poder dar una introducción de lo que es la ortopedia maxilar. Vamos a iniciar con lo que es la ortopedia miofuncional o conocida también como la ortopedia ligera. Y ahora corresponde este video a analizar o revisar de forma objetiva lo que son algunas teorías en cuanto a crecimiento y desarrollo. Bien, primero vamos a establecer un fundamento. O sea, hemos revisado algunos artículos. La verdad es que esta es una revisión bibliográfica. Este artículo les recomiendo que si pueden, o sea, acérquense, léanlo. Bien, pero ¿qué es lo que nos dice este artículo prácticamente así tal cual a la letra? Dice, existen algunas hipótesis que intentan explicar el crecimiento y el desarrollo craneofacial, y esto es muy importante. Sin embargo, así lo recalco, no se ha determinado cómo puede ser controlado los factores que intervienen durante el crecimiento óseo para evitar desviaciones de la normalidad. O sea, quiere decir que hasta la fecha no hay una forma, algún factor, algún medicamento en donde nosotros se lo demos a los pacientes de forma preventiva para poder evitar desviaciones de crecimiento, o sea, crecimiento anómalo. Entonces hemos fracasado, por así decirlo, ¿no? Obviamente, o sea, ya vemos nosotros el problema, podemos aplicar la ortopedia miofuncional, pero no podemos prevenirlo. O sea, no hay alguna fórmula todavía donde nosotros podamos, antes de que se desarrolle esta malformación, podamos prevenirla. Entonces es muy importante. Ahora, a pesar de no contar con una teoría en particular que haya sido validada, de todas las que vamos a revisar, que ahorita vamos a ver cada una de ellas, los diferentes conceptos han ayudado a comprender mejor los sitios de crecimiento para poder prevenir las alteraciones. O sea, no tenemos herramientas para poder prevenir estas desviaciones antes de que se desarrollen, pero sí tenemos las teorías que, a pesar de que no cuentan con una validación 100%, nos han ayudado, como se los comenté hace un momento, a tener conceptos así muy específicos para poder intervenir cuando ya las malformaciones se están presentando o ya están bien instauradas. Entonces, ¿qué es lo más importante en la ortodoncia? Pues saber. O sea, si tú no tienes un conocimiento profundo y sólido sobre crecimiento y desarrollo y sobre las diferentes teorías de crecimiento y desarrollo craneofacial, pues bueno, o sea, no es que te encuentres perdido, pero tienes muchas áreas de oportunidad que podrías aprovechar en tus tiempos libres. Ahora, vamos a revisar las teorías que pues de cierta forma nos dan una certeza en cuanto a sus conceptos. Y me refiero a la certeza para poder atender a nuestros pacientes. ¿Cuáles son las teorías que vamos a revisar? Pues bueno, va a ser la teoría de Scott, va a ser la teoría de Weyman y de Seashore, la teoría de Van Limborg, la teoría de Sarnat, la teoría de Moss y la teoría del servosistema de Petrovic. Creo yo que en este video vamos a revisar las primeras 4 y en un segundo, bueno, en una continuidad de video de contenido vamos a revisar la teoría de Moss, de Melvin Moss, y la teoría del servosistema de Petrovic. Entonces vamos a iniciar y vamos a empezar con la teoría de Scott. ¿Qué nos dice la teoría de Scott? Fue desarrollada en 1953 y él exaltó la importancia prenatal de las porciones cartilaginosas, en especial el cartílago de la nariz, indicando que es un sitio de crecimiento al tener una posición central y en relación con la sincondrosis de la base del cráneo. Sugirió que marca el ritmo del crecimiento del maxilar superior y el complejo facial al crecer hacia adelante y hacia abajo. Entonces, prácticamente Scott decía, o sea, el cartílago de la nariz es el más importante porque, bueno, va a dirigir el crecimiento por estar en el centro y está relacionado con los huesos que se encuentran en el macizo facial, específicamente de forma en línea media, por así decirlo, pues va a desarrollarse haciendo crecer el maxilar en una dirección de adelante y hacia abajo. ¿Tenía razón? Pues de cierta forma sí. La verdad es que después vinieron algunos otros autores, específicamente Moss, donde desechó o echó abajo esta teoría. Sin embargo, no está excluida, ya que se dieron cuenta que algunos en algunos experimentos, en algunos específicamente con conejos, quitaban lo que era el septo nasal y pues bueno, sí, efectivamente había una hipoplasia en el desarrollo del tercio medio, ¿no? Sin embargo, pues bueno, también está sometida no tan solo a este desarrollo únicamente, ¿no? Influyen algunos otros factores como pueden ser los epigenéticos.
Entonces esa es la teoría de Scott. Vemos la teoría de Weyman y de Sicher. Bueno, ellos lo que hicieron fue hacer un estudio mediante sustancias colorantes en 1955, donde indicaron que las suturas se encuentran en el complejo nasomaxilar y la bóveda craneal, al igual que los otros elementos formadores de hueso, como lo son los cartílagos y el periósteo. Son sitios de crecimiento y al poseer tejido conectivo ejercen fuerzas produciendo una separación de los huesos, dejando un espacio para la aposición ósea. Entonces ellos apostaban por el crecimiento por desplazamiento. Bien, entonces no estaban del todo equivocados, o sea, hoy sabemos que sí puede existir este tipo de crecimiento que se da por desplazamiento al momento de que se va ejerciendo una presión por crecimiento de algunos otros complejos, como pueden ser realmente formadores de hueso, que es el cartílago y el periósteo. Bien, ahora vamos a revisar lo que es la teoría de Van Limborg. La verdad es que este cuate, yo creo que ya teniendo un poco más de conocimiento, se dio cuenta que había factores epigenéticos y factores genéticos, los cuales pues bueno, estaban íntimamente relacionados con ya factores que eran propios del paciente, como eran las hormonas, pero también factores que podían ser factores ambientales, que él los denominaba como factores locales, que se daban precisamente por algunas situaciones en cuanto a la alimentación y también en cuanto a la fuerza de los músculos. Entonces él tal cual dijo lo siguiente, ¿no? Manifestó que existen varios factores que modifican el crecimiento y desarrollo craneofacial postnatal. Estos factores son genéticos intrínsecos, que determinan el potencial celular, factores epigenéticos que producen regulación genética pero sin aplicar cambios directos en el genoma humano, o sea, en el ADN, factores epigenéticos locales que provienen de estructuras adyacentes al hueso, factores epigenéticos generales producidos a distancia, como lo pueden ser las hormonas, factores ambientales locales, como lo pueden ser las fuerzas musculares, y factores ambientales generales, como lo pueden ser la alimentación. Entonces él, la verdad es que ya fue más específico en cuanto a identificar los diferentes tipos de factores que pueden estar relacionados meramente con la carga genética, pero con otros factores que hoy en día los conocemos como epigenéticos, que pueden estar a distancia y que pueden ser causantes también de alguna malformación cráneo-cervicofacial. Bien. Ahora, vemos la teoría de Sarnat y el que nos indica que el crecimiento del hueso se da en 3 tiempos. El primero en la niñez, en donde existe una mayor cantidad de aposición de hueso en vez de reabsorción. El segundo momento se da en la edad adulta, cuando existe un equilibrio tanto de la aposición de hueso como de la reabsorción. La masa corporal es estable, por así decirlo, y bueno, después viene el tercer periodo, que es el más crítico para los pacientes adultos mayores, donde en los tiempos donde el paciente adulto mayor va a tener mayor resorción y menor cantidad de aposición. Entonces esto va a reducir la masa corporal y desde luego, como hoy lo sabemos, pues bueno, va a tener un mayor índice de prevalencia de osteopenia o de enfermedades muy propias como la osteoporosis. Entonces esto es importante. ¿Por qué nos debería de interesar a los ortodoncistas? Porque hoy la población que nos demanda el servicio de ortodoncia pues son adultos mayores, en algunos casos específicamente con fines protésicos, para poder reacomodar nuevamente los órganos dentarios. Y es importante tener un conocimiento acerca de esto, porque finalmente pues nosotros trabajamos en el hueso, específicamente en el hueso alveolar, pero al final pues sí somos dependientes de la función correcta, hablando fisiológicamente, de los osteoclastos y de los osteoblastos. Entonces es algo muy importante. Bien, no por ahí nos vayan a meter gol algún paciente que por omisión, un paciente adulto mayor por omisión, no nos diga que ha tomado bifosfonatos y pues bueno, tengamos por ahí algún desastre, ¿no? Entonces algo que tenemos que tomar en cuenta. Pertenece a las teorías de crecimiento y desarrollo, pero finalmente es un complemento en cuanto a nuestro desarrollo como clínicos. Bien, ahora vamos a iniciar con la matriz funcional, pero eso lo vamos a dejar para otro video, ya que la verdad es que es bastante extenso. Entonces nos quedamos hasta aquí y en breve pues vamos a subir el contenido en cuanto a la teoría de Melvin-Moss y en cuanto a la teoría del servosistema de Petrovic. Que tengan un excelente día. Estamos en contacto. Saludos.